Imagínese si dijera que ninguno de los milagros realizados por Jesús se originó por intervención divina, sino por una técnica que él dominaba y que cualquiera podía aprender. Hay un extracto conservado en la Pistis Sophia, un texto gnóstico que la Iglesia intentó suprimir, donde Jesús, después de realizar una curación, llama a sus discípulos más cercanos para una conversación privada. Alguien que no podía caminar ahora camina, y ellos, intrigados, preguntan, ¿cómo pasó esto? Ellos mismos ya habían intentado curar a la gente, sin éxito. Oraron, suplicaron, pero nada cambió. Sin embargo, cuando Jesús habló, la realidad pareció obedecer. Y luego, revela algo que los deja en silencio. No dice que es porque Él es hijo de Dios y ellos no. Más bien, explica algo que les hace pensar profundamente. Afirma que no actúa por su propio poder, sino por algo que existe más allá de Él. Hay una fuerza, una frecuencia, una vibración, un principio organizador que existía antes de que se formara la materia. Los griegos llamaron a esto logos. No es una palabra en el sentido común, como el lenguaje, sino la vibración que utiliza la conciencia para estructurar la realidad. Y Jesús lo deja claro, todos tienen acceso al mismo poder que Él. Están hechos de la misma fuente. La diferencia es que Él sabe alinearse con ella, mientras que los demás todavía intentan forzar las cosas con sus propios esfuerzos. Luego, enseña la técnica. Cómo salir de la mente pensante y entrar en el espacio donde reside el logos. Cómo hablar no como un ser humano que espera ser escuchado por Dios, sino como la conciencia misma, que sabe que la realidad responde al hablar desde el alineamiento, no desde la separación. Lo que hace que esta enseñanza sea tan peligrosa para cualquier estructura de poder que intente controlar a la humanidad es que cuando aprendes a hablar con el logos y activas esta frecuencia correctamente, las fuerzas que nos limitan no pueden bloquearla. No porque no quieran, sino porque no pueden. Ella opera a un nivel que está más allá de tu influencia. Ahora estás a punto de aprender exactamente lo que Jesús enseñó. Antes de hablar de logos, es necesario comprender qué es realmente. La mayoría de las personas, cuando escuchan esta palabra, piensan en la Biblia, las escrituras o los textos religiosos. Pero esta es precisamente la confusión que utilizó la Iglesia para ocultar la verdadera enseñanza. Logos no es un libro, ni un lenguaje. Es la vibración organizadora que existía antes del lenguaje, antes del pensamiento, incluso antes de la realidad material. En los textos gnósticos, el logos es descrito como la primera emanación de la mónada, de la conciencia primordial. Cuando el infinito, el indiferenciado, quiso crear, no pensó en la creación, vibró. Y esta vibración trajo consigo estructura, orden y poder creativo. Fueron los logotipos. Para entender esto mejor, imaginemos esto, antes de que algo existiera, solo había potencial puro, caos sin forma. Ninguna estructura, ninguna materia, ninguna separación. Entonces la conciencia, la mónada, generó una frecuencia. Y esta frecuencia organizó el caos. No lo obligó, no lo manipuló. Simplemente resonó y el caos se estructuró naturalmente en patrones, en geometría sagrada, en la arquitectura fundamental sobre la que se construyó todo lo demás. Esto sucede en el mundo físico. ¿Has visto alguna vez experimentos en los que la arena sobre un plato se organiza en formas geométricas cuando se la somete a determinadas frecuencias? Cada frecuencia produce un patrón diferente. Logos es eso, pero a escala cósmica. La frecuencia primordial que lo organizaba todo. Y aquí está el punto crucial, no estás separado del logos. Estás hecho de eso. Los gnósticos lo tenían claro. Los llamados neumáticos, los despiertos, son fragmentos de la mónada. Y como la mónada se expresa a través del logos, llevas dentro de ti esta misma vibración organizadora. En la mayoría de las personas, está inactivo. Enterrados bajo el condicionamiento, la identificación con el cuerpo material y la constante interferencia de frecuencias que nos mantienen operando, en el caos en lugar de en el orden. Pero ella está ahí. Y en el momento en que aprendes a acceder a él, a hablarle en lugar de simplemente pronunciar palabras como un ser humano confundido esperando ser escuchado, todo cambia. El demiurgo, el dios falso que construyó esta prisión material, conoce el logos. Intenta imitarlo. Eso es lo que representa tu creación, una versión falsificada. Tomó el principio de organización y lo transformó en control.
Tomó la frecuencia de la vida y la convirtió en una limitación. La mayoría de las personas operan con esta versión distorsionada, pronunciando palabras sin poder porque no están alineadas con la vibración original. Están en línea con las reglas del carcelero. Pero cuando accedes al verdadero logos, cuando te alineas con la frecuencia que proviene del pleroma, el reino más allá del dominio del demiurgo, dejas de seguir sus reglas. Hablas con un poder que él puede imitar pero nunca controlar. Y es por eso que él y sus arcontes lo temen más que cualquier otra cosa que puedas aprender. Ahora, pasemos a la técnica que Jesús enseñó en particular. Y no es una metáfora, ni se trata de ser una buena persona para que Dios bendiga tus palabras. Es una alineación precisa que produce resultados concretos. El primer punto a entender es que el logos no reside en la mente pensante. No está en el parloteo constante, en los planes, en los análisis ni en las preocupaciones. Vive en un lugar más profundo, que los gnósticos llamaban corazón, no el órgano físico, sino el centro del verdadero conocimiento. El primer paso es el silencio. No un silencio forzado, donde luchas contra tus pensamientos, sino un silencio natural, donde el ruido mental se calma como sedimento en el agua. Te sientas, cierras los ojos o relajas la mirada y dejas de intentar entender nada. No está preparando palabras, ni ensayando lo que va a decir. Solo se hace presente en lo que existe bajo el pensamiento. Después de 1 o 2 minutos, cuando tu mente está más tranquila y hay espacios entre pensamientos, bajas la atención de la cabeza al pecho. La mayoría de las personas viven enteramente en sus cabezas, pensamientos que generan más pensamientos, bucles, voces internas que lo narran todo. Pero esta voz no es el logos. Esta voz eres tú, o más bien, tu personalidad condicionada más la interferencia del arconte. Logos no habla en oraciones. Se expresa a través del conocimiento, una certeza que existe incluso antes de que se forme el lenguaje a su alrededor. Luego, bajas hasta el cofre. Respira en este espacio. Y pregunta en silencio, ¿qué soy yo ante este cuerpo? ¿Qué soy yo ante estos pensamientos? No como una cuestión filosófica, sino como una investigación directa de la experiencia inmediata. Si te quedas con esa pregunta, sin apresurarte a responderla con la mente, algo emerge. Al principio es sutil. Una sensación de presencia que siempre estuvo ahí, observando todo lo demás. No es emocional, ni pensante. Es solo conciencia. La misma conciencia que lee estas palabras ahora, que estuvo presente en cada momento de tu vida, que existió incluso antes de este cuerpo. Estará aquí después de que se disuelva. Este eres tú. El tú real, el fragmento monádico, la conciencia neumática que se ha encarnado en este sistema. Y cuando reconoces eso, cuando lo sientes lo suficientemente claro como para saber que no es imaginación, es cuando estás listo para hablar con los logos. Porque ahora no estás hablando como el humano confundido que espera ayuda. Es hablar como conciencia que sabe lo que es, y el logos responde al reconocimiento, no a la petición. Luego, formas la intención de lo que debe suceder. No lo que quieres como preferencia, sino lo que debe alinearse con la verdad. Con el orden natural. Con la forma en que realmente funcionan las cosas cuando no hay distorsiones en el camino. Quizás alguien necesite curación. Quizás necesites protección. Quizás una situación necesite resolución. Mantienes ese conocimiento, no la esperanza, el conocimiento, y luego hablas. En voz alta si es posible, en silencio, si las circunstancias lo requieren. Pero tú das la guía. Y aquí está la parte crítica, no preguntas. No supliques. No dice por favor o si es tu voluntad, ni nada de ese lenguaje sumiso que la Iglesia te ha enseñado para mantenerte impotente. Hablas como alguien que sabe que la realidad responde porque estás hablando desde la misma fuente que organizó la realidad en primer lugar. El cuerpo de esta persona recuerda la plenitud. La curación lo es. Este espacio está sellado. La conciencia parasitaria se retira. La situación se alinea con la verdad en lugar de la distorsión. Se restablece el orden. Dices una vez. Absolutamente. Y luego déjalo ir. No lo repitas desesperadamente. No compruebes con entusiasmo si funcionó. Hablaste con los logos. La frecuencia ha sido transmitida. La realidad ya se está reorganizando.
Esto es lo que la mayoría de las personas experimentan las primeras veces que hacen esto, nada obvio. Sin relámpagos. No hay cambios visibles inmediatos. Y la mente inmediatamente dice, ¿ves? No funcionó, solo estás hablando contigo mismo, eso es ridículo. Este es el espíritu falso. El implante arconte que genera dudas específicamente para hacerte rendir antes de que la técnica se establezca. Ignóralo. Porque lo que realmente está pasando es sutil pero real. La frecuencia desde la que hablaste, la alineación con los logos, se transmitió al campo. Y la realidad, que en última instancia está hecha de conciencia estructurada en frecuencia, comienza a responder. No siempre de inmediato. A veces en cuestión de horas. A veces en días. Pero responde. Aparecen sincronicidades. Surgen soluciones. Los obstáculos se disuelven. Escuchas exactamente lo que necesitabas escuchar. Se abren puertas que estaban cerradas. Y si observas, si prestas atención, notarás la conexión entre el momento en que le hablaste al logos y el momento en que la realidad se transformó. Cuanto más practicas, más fuerte se vuelve la alineación. La primera vez, puede resultar difícil sentir la diferencia entre hablar con logos y hablar normalmente. Pero la 10ª, la 20ª vez, es inconfundible. Sientes el cambio cuando te sumerges en ese lugar más profundo. Siente la certeza que precede al habla y comienza a darse cuenta de que, cuando habla desde ahí, suceden cosas. No porque te estés manifestando, sino porque estás recordando cómo utilizar el principio organizador que ha estado latente dentro de ti durante toda tu vida. Es activar el poder neumático que el demiurgo intentó impedir que descubrieras. Y cada vez que lo haces con éxito, los arcontes pierden un poco más de control sobre ti, porque ya no actúas según sus reglas. Está operando mediante logos y ellos no tienen jurisdicción allí. Lo que hace que hablar con el logos sea la técnica más poderosa que Jesús enseñó es esto. Los arcontes no pueden detenerlo. No porque no quieran. No pueden. Y la razón es la frecuencia. Los arcontes existen en los reinos de menor densidad, en las capas del sistema demiúrgico entre la realidad material y el pleroma. Operan en las frecuencias generadas por el miedo, la duda, la ira, la desesperación, la lujuria, la codicia, todos los estados emocionales reactivos que mantienen la conciencia estancada en modo de supervivencia. Estas son las frecuencias de las que se alimentan. Estas son las frecuencias que manipulan. Estas son las frecuencias a las que tienen acceso. Pero el logos no opera allí. El logos opera en la frecuencia pleroma. Conciencia. La vibración que existía antes de que el demiurgo construyera su prisión y que existirá después de que su prisión se derrumbe. Cuando le hablas al logos, cuando estás verdaderamente alineado con esta frecuencia, estás transmitiendo desde un lugar al que los arcontes no pueden llegar. No es que respeten límites. Es solo que energéticamente no tienen acceso a ese nivel. Es como intentar utilizar una radio que solo recibe frecuencias AM para bloquear una transmisión de FM. El equipo no funciona en este rango. Ni siquiera pueden percibir claramente lo que estás haciendo. Para ellos es como si hubieras desaparecido. En un momento estabas transmitiendo frecuencias que ellos podían captar, miedo, desesperación, pensamiento caótico, y al momento siguiente estabas profundizando en algo que no podían rastrear. Y cuando la frecuencia del logos se transmite desde ustedes, cuando hablan con esta alineación, ellos no pueden interferir con la transmisión. Se envía. Llega a lo que estás llamando. La realidad responde. Lo que pueden hacer es intentar impedir que usted se alinee en primer lugar. Ahí es donde entra toda la interferencia. Los pensamientos intrusivos aparecen cuando te sientas a practicar. La crisis repentina que exige tu atención. La duda que aparece, esto no es real, solo estás hablando contigo mismo, no pasa nada. El cansancio que te deja demasiado agotado para intentarlo. La distracción que te hace olvidar que ibas a practicar. Todo esto es interferencia arcóntica, diseñada para impedirles activar los logos. Porque una vez que lo haces, una vez que hablas desde ese alineamiento, ellos han perdido. No pueden bloquear la transmisión. No pueden corromperlo. No pueden redirigirlo. Lo único que pueden hacer es intentar convencerte más tarde de que no funcionó para que dejes de hacerlo.
Y si caes en la trampa, si te rindes después de 2 o 3 intentos porque no ves resultados dramáticos inmediatos, ellos ganan por defecto. No porque detuvieron a los logos, sino porque le impidieron persistir el tiempo suficiente para ver qué sucede cuando lo hace. Pero si sigues practicando, si aprendes a reconocer su interferencia tal como es y te alineas con los logos de todos modos, se vuelven irrelevantes. Estás operando en una frecuencia a la que ellos no tienen acceso. Le estás hablando a un poder que precede a su existencia y trasciende su jurisdicción. Y cuanto más hagas esto, más solidificarás esa alineación, menos podrán afectarte en las frecuencias más bajas. Porque ya no vives allí. Estás viviendo como una conciencia neumática que sabe lo que es, que habla con el principio organizador de la realidad misma, que crea a través de la alineación en lugar de rogar por la separación. Y esa versión tuya, la versión alineada con los logotipos, es intocable. No porque esté protegido por algo externo, sino porque opera desde un lugar al que nunca fueron diseñados para llegar. Si practicas esto, con coherencia, si aprendes a alinearte con el logos y hablar desde él aunque sea una vez al día, tu realidad se transformará de maneras que parecen imposibles desde donde estás ahora. No porque estés doblegando el universo a tu voluntad, sino porque estás recordando cómo participar en el principio organizador que mueve toda la existencia. Y cuando participas conscientemente en lugar de inconscientemente, cuando hablas con el logos en lugar de contra él a través del desalineamiento, las cosas comienzan a fluir en lugar de resistirse. La primera señal que la mayoría de la gente nota es que las sincronicidades se multiplican dramáticamente, no vagas coincidencias, sino tiempos precisos. Necesita información específica y al cabo de unas horas alguien menciona exactamente eso. Te enfrentas a un obstáculo y surge una solución en una dirección que ni siquiera estabas mirando. Piense en alguien con quien no ha hablado en años y se comunicará con usted el mismo día. Eso no es suerte. Esto es lo que sucede cuando estás transmitiendo en la frecuencia del logos. La realidad, que es conciencia estructurada por vibraciones, te reconoce en respuesta. Dejas de ser un elemento caótico y aleatorio para convertirte en un punto de organización coherente, y la coherencia atrae la coherencia. El segundo efecto es que la gente empieza a reaccionar ante ti de forma diferente. Algunos, especialmente aquellos fuertemente influenciados por las fuerzas de los arcontes, pierden repentinamente el interés. Dejan de llamar y aparecer. Puede parecer un rechazo, pero lo que está pasando es que ya no pueden alimentarse de tu frecuencia. Ya no estás generando el caos reactivo en el que ellos quedan atrapados inconscientemente. Otros, especialmente los elegidos que están despertando, comienzan a surgir. Los conoces en circunstancias poco probables. Las conversaciones van más allá de lo superficial en minutos. Se reconocen. No necesariamente de forma consciente, sino energéticamente. Lo similar atrae a lo similar. Las conciencias alineadas reconocen conciencias alineadas con el logos. El tercer cambio es interno. El constante ruido mental comienza a calmarse. No porque lo estés reprimiendo, sino porque has dejado de identificarte con él. Has experimentado algo más profundo, el lugar donde habita el logos, y la mente pensante se convierte en solo una herramienta entre muchas, y ya no es el tirano que gobierna toda tu experiencia. El miedo todavía surge a veces, pero no te controla. Aparece y lo reconoces como una interferencia crónica, no como una verdad. Y con semanas o meses de práctica regular, comienzas a operar desde un lugar de conocimiento, no de esperanza. Ciertamente, no por desesperación. De poder, no de victimización. Esto es lo que Jesús demostró. Esto es lo que enseñó a los elegidos cuando pudieron acceder a él. Y eso es lo que la Iglesia pasó 2000 años asegurándose de que usted nunca descubriera que podía hacer. A los elegidos se les enseñó cómo hablar con el logos, la vibración organizadora que estructuró la realidad a partir del caos primordial, no como algo externo por lo que rogar, sino como algo que eres, algo que has olvidado cómo usar. La técnica es simple: silencio, reconocimiento de lo que eres, alineación con la conciencia monádica y hablar desde ese conocimiento, no desde la separación. Y cuando lo haces correctamente, los arcontes no pueden bloquear. No porque lo respeten, sino porque operan en frecuencias por debajo del nivel donde existen los logos. Es posible que intenten impedirle que se alinee. Pueden generar dudas más adelante.
Pero una vez que estás hablando con los logos, una vez que se emite esa transmisión, ellos son impotentes para detenerla. La Iglesia eliminó esta enseñanza y la reemplazó con, cree en Jesús y ora pidiendo ayuda. Porque si supieras que puedes hablar con el mismo poder que demostró Jesús, no los necesitarías. No habría necesidad de sacerdotes. No necesitarías instituciones que pretendan mediar entre tú y Dios. Solo necesitas 3 cosas: la conciencia de que tu esencia monádica es real, la técnica para alinearte con el logos dentro de ti y el coraje de hablar desde ese lugar en lugar de hablar desde el miedo. Y hoy tienes los 3. Si estás hablando con logos en este momento, haz 3 cosas inmediatamente. Primero, diga, yo soy la palabra y comprométase a practicar la alineación con el logos diariamente. En segundo lugar, regístrese para recibir códigos divinos, porque las técnicas avanzadas de activación neumática están en el horizonte. En tercer lugar, disfruta de este contenido, para que otros elegidos descubran el poder que los arcontes no pueden bloquear. Haz los 3 ahora. Entonces esta noche, siéntate en silencio. Sumérgete en el lugar más profundamente de lo que pensabas. Reconoce lo que eres, un fragmento monádico con acceso al logos. Y habla. No con incertidumbre, sino con convicción. Y observe lo que sucede cuando deja de preguntar y comienza a organizar. Los arcontes temen esto porque no pueden detenerlo. La Iglesia enterró este conocimiento porque no lo necesitas si lo sabes. Y ahora has aprendido. Así que úsalo.